Yo voy a hablar un poco de fertilidad, voy a tratar de apurar un poco para que no se haga demasiado tarde, pero quedarán las preguntas después, lo que quede en el tintero. Un poco nos podemos preguntar para qué, por qué, con qué fertilizar, cuándo fertilizar y cómo fertilizar. Y habría más preguntas todavía para poner y para el objetivo llegar al mejor resultado posible. Podemos considerar algunos tratamientos que podemos hacer en semilla como fertilizantes, sí o no, esto es relativo. Uno de ellos es lo que algunos llaman peleteo de semilla, o bueno, puede ser formar tipo píldoras, pilorización de la semilla, o puede ser revestimiento de semillas. Son conceptos distintos, pero todo por ahí lo manejamos de la misma manera. El revestimiento es una capita delgada que prácticamente no aporta mucho. El peleteado en sí es formar una especie de grumos que muchas veces se agrupa más de una semilla dentro de ese grumo. Y la pilorización en realidad es el verdadero peleteado que nosotros le decimos peleteado, pero no es. Es que cada semilla esté recubierta por una capa de determinados tipos de compuestos. En esos compuestos puede haber nutrientes, puede haber productos que pueden controlar plagas, insectos fundamentalmente, puede estar compuesto de distintos tipos de elementos. Y fundamentalmente también la homogeniza la semilla, le da un tamaño totalmente distinto, mucho más grande, la hace más homogénea y de acuerdo a la máquina que estemos utilizando vamos a mejorar sustancialmente la calidad de siembra de esa semilla. Acá hay un ejemplo hecho real, esto hace ya algunos años, el 9 de julio, con 8 kilos de semilla, sin tratar, la misma cantidad de kilos tratada, y lo que logramos fueron 165 plantas contra 137 plantas. O sea, el tratamiento de esta semilla con un 30% menos de semilla logró una mayor cantidad de plantas. Eso fundamentalmente se debe a lo que había hablado anteriormente. Esto es semilla de alfalfa, una semilla riñonada, con tamaño variable dentro de la misma muestra. Normalmente podemos encontrar entre 450 y 500.000 semillas por kilo. Esto de acá es un trébol blanco, tenemos cantidades mucho mayores, una semilla muy chiquitita. Y esta es una semilla que yo puse acá, que es mucho más chiquita, que no es una forrajera. Fíjense, en esta semilla, miren en qué se transformó, ¿sí? En este tipo, acá dentro de este gránulo hay una semilla. Esto hay que manejarlo con cautela y con cuidado también, porque hay que ver cuál es el precio y cómo se maneja esto. Nosotros hemos trabajado, lo lógico cuando trabajamos con una semilla, con un peleteo, con lo que el nombre que le quieran poner, no debería superar el 30-35%. Es decir, que si nosotros descascaramos la semilla, pesamos total, descascaramos, nos tendría que quedar la cáscara un 30%, supongamos, un 35% como máximo y no más. Nosotros hemos encontrado algunas semillas que son tratadas de esta manera y que tienen 60-70% de recubrimiento. Entonces nos queda, sería este caso, y este caso es mayor todavía a ese valor, ¿no? Entonces nos queda, estamos por ahí pagando por semilla un componente que no es semilla. Y en muchos casos ese componente puede llegar a ser arcilla también, que se usa para dar volumen y peso y forma. Y eso no es lo correcto, lógicamente. ¿Qué efectos tiene esta práctica? Bueno, entre ellos mayor número de plantas logradas, recién lo vieron, con la misma cantidad de kilos, mayor tasa de crecimiento porque va a ir con algún nutriente, si lo hacemos bien, mayor desarrollo de raíces, tema clave para que ese cultivo o esa planta pueda evolucionar, mayor nodulación, podemos aplicar un inoculante si está bien nutrida la semilla inicialmente, normalmente algún componente fosforado puede ir dentro de la mezcla, nos va a facilitar la nodulación. Y lógicamente que si se logran estas cosas, como contrapartida vamos a tener una mayor producción de materia verde o materia seca y también podemos contribuir a una mayor vida de la pastura. Tema clave, una pastura polifítica tiene que durar siempre productivamente varios años. Lo que pasa es que muchas veces dura muchos años
pero produce pocos años, ¿sí? Y hay un concepto que hay que cambiar. El productor por ahí siembra una pastura y tiene que durar 5 años. Y a lo mejor esa pastura al año, año y medio ya no sirve más, por distintas causas. Entonces estamos perdiendo mucho. Es clave entonces el proceso de lograr una correcta pastura para que tenga productividad por 3, 4, 5, 7 o 10 años. Depende, hay festucas, por ejemplo, que tienen 20 años, 30 años y siguen produciendo. Eso puede llegar a pasar. La fijación biológica en el caso de leguminosas es clave. Imagínense, una alfalfa tiene 30 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca, puede producir 15, 20 y más también, hay que ver. Entonces estamos requiriendo cantidades exorbitantes de nitrógeno que ningún suelo se lo puede dar. Esa es una causa de que la pastura pueda durar menos, que una alfalfa pueda durar menos. Es decir, no tiene comida, no tiene nitrógeno. No es solo nitrógeno lo que necesita muchas más cosas. Pero si nosotros trabajamos bien con la fijación biológica, con el inoculante, hacemos bien las cosas, es otro punto clave. La conciencia tiene que estar metida en el sentido de que yo tengo que pensar que tengo que inocular y tengo que hacerlo bien. De nada sirve inocular y hacerlo mal, no lo hagan. Están gastando plata. En ese caso están gastando plata. Entonces, si lo hacemos bien, vamos a darle la oportunidad que aporten. Fíjense, acá hay distintos lugares del país, esto de un proyecto de INTA de hace algunos años atrás, y esto es medido. Prácticamente en Rafaela la alfalfa llegó a aportar casi el 80% de la demanda de nitrógeno que tuvo durante todo su ciclo del cultivo. El 80% vino del aire. Entonces, desde ese punto de vista, en esta localidad seguramente que el nitrógeno no fue una limitante para la producción y tampoco para la supervivencia de esas plantas de alfalfa. Bueno, en otros lados, por distintas condiciones, quizás Manfredi, por ejemplo, Anguil, las condiciones fueron menores, pero se aportó un 35, un 40% del nitrógeno total. En otros casos estuvieron Barro y Villegas en el 80% de lo que la planta necesita. Fíjense, a medida, y esto es muy parecido a lo de soja, muy parecido a lo de soja. En soja, ¿qué decimos? Es un cultivo nitrógeno dependiente. A más cantidad de nitrógeno acumulado en la biomasa total del cultivo, mayor producción. Y en alfalfa es lo mismo. Acá tienen fijación biológica de nitrógeno. Aumento la fijación biológica de nitrógeno, capturo más cantidad de nitrógeno y observen el rendimiento, kilos de materia seca por hectárea, cómo se incrementa. Acá llegar casi a los 18 toneladas de materia seca por hectárea. Realmente un valor muy, muy importante. En lo que respecta a las necesidades, bueno, como decía, una alfalfa está necesitando unos 30 kilos por tonelada de materia seca. No piensen que las gramíneas no necesiten y no piensen que por ahí un agropiro, como hablaba recién Gonzalo y mostraba algunas fotos de fertilidad y la respuesta y se veía claramente en el volumen de biomasa y en el color, también necesitan. Si no tienen, lógicamente que van a producir en primera instancia menos y que aparte de eso, de producir menos, la calidad del forraje que producen es inferior. O sea, tiene menos cantidad de nutrientes. Entonces también estamos necesitando este elemento para poder hacer rendimiento. La diferencia entre trébol rojo, alfalfa, trébol blanco es que son leguminosas. Si inoculamos gran parte de esto, puede venir del aire. Va a ser una fertilización casi gratis, diría. En tanto que las gramíneas, agropiro, regras, pastobillo y cebadilla, lamentablemente podríamos aportar algo, pero muy poquito, a través de algunos promotores de crecimiento que también tienen posibilidad de fijar algo de nitrógeno, pero es insignificante comparándolo con las bacterias que operan en las leguminosas. Entonces va a venir del suelo este nitrógeno o del fertilizante que nosotros le podamos aplicar a ese suelo para mejorarlo. Bueno, necesidades y demás, nitrógeno ya lo vimos, en fósforo hay una necesidad prácticamente para todas las especies y alto. Estamos hablando, estos son kilos por tonelada de materia seca, entonces esto es fósforo elemento, estamos hablando de 3 kilos, 2 kilos y medio para una alfalfa, pero podemos tomar una festuca y también está en valores altos. ¿Y cómo estamos nosotros de fósforo en nuestro suelo? Mal, ya lo sabemos. Entonces, y con estas dos cosas no hacemos el rendimiento.
Si no tenemos azufre, y bueno, tampoco estamos necesitando y cada vez tenemos menos. ¿Y qué pasa con calcio y magnesio? ¿Por qué los suelos tienen pH tan bajo en los suelos, pongámosle agrícolas? No estoy hablando de lo que comentaba Gonzalo, que eran campos más bien ganaderos bajos, donde los pH son más altos, son más alcalinos. Entonces, estas bases, calcio y magnesio, se fueron perdiendo, se fueron consumiendo, no las reponemos y lamentablemente los pHs van bajando en los campos de buena aptitud. Ya lo vamos a ver. También necesitamos micronutrientes. ¿Por qué ahora hablamos de boro, de zinc y demás y hay respuesta? Y porque lo fuimos sacando. Lamentablemente lo fuimos sacando. ¿Cómo ajustamos nitrógeno para un verdeo, para una pastura que tenga solamente gramíneas, que las hay también? Fundamentalmente puede ser a través de ensayos. Puede ser a través de ensayos hechos por otras, por el INTA, por ASPRESI, por el CREA, por las facultades, por quien sea, que tengamos información para una determinada zona. Si nosotros sabemos cuál es la respuesta que tenemos a una dosis modal que se pueda aplicar en la zona, bueno, supongamos que la respuesta a una dosis modal es de 2 toneladas de materia seca por hectárea, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos ese dato. Si tenemos esa respuesta, 2 toneladas por, yo acá estoy poniendo un cultivo X, podría poner cualquier otro, ¿no? Puedo tomar de acá o puedo tomar de otra tabla. Yo ahí tomé 16 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Entonces multiplico 16 por 2 y lo divido por este valor. ¿Por qué lo divido por esto? Porque es la eficiencia. Le estamos poniendo una eficiencia bastante importante. O sea, el 65% de eficiencia. Hay una parte que se pierde. Lamentablemente, eficiencia 100 no existe en ningún proceso. Entonces, con eso yo puedo calcular 16 por 2 me va a dar 32 y a eso lo divido por 0,65 y me va a dar cerca de 50 kilos, 48, 49 kilos de nitrógeno a aplicar, que llevado a urea sería el doble, serían prácticamente unos 90 kilos, 100 kilos de producto comercial. Esa es una manera, la otra, hay otras maneras para ajustar, pero la forma es fácil, no es tan complejo. En realidad el nitrógeno es clave y recién, de acuerdo a lo que se habló, nosotros necesitamos tener pasto durante todo el año. Y cuanto más equilibremos nuestra producción en el año, mejor nos va a ir. Y no vamos a tener sobresalto y que recurrir a situaciones de emergencia para equilibrar nosotros artificialmente esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nitrógeno? Estos son los meses del año. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta, enero, febrero. El nitrógeno, como cualquier elemento que venga de la materia orgánica y que se libera de la materia orgánica, necesita dos cosas, o varias cosas. Una es temperatura y humedad. Otra. Habrá otras más, lógicamente. Entonces, temperatura yo voy a tener en los meses de verano, fundamentalmente, y principio del otoño. En el invierno no hay temperatura, o sea, la temperatura es mucho más baja. Junio, julio, agosto, inclusive septiembre. Entonces la tasa de liberación de nitrógeno medida como nitratos es muy baja en el invierno y puede ser muy alta en el verano, dependiendo del tipo de suelo. Entonces, ¿cuándo yo voy a aplicar un nitrógeno a un verdeo, por ejemplo, a una avena, por ejemplo, a un ryegrass? Bueno, una alternativa, si yo estoy partiendo de una buena dotación inicial del lote, y para eso necesito hacer un análisis, saber cuánto tengo, sería retrasar un poquito, si tengo mucha cantidad disponible, retrasar un poquito para entrar acá, que todo el nitrógeno lo pueda tener más disponible acá. Con lo cual, la curva de producción, en vez de caer sustancialmente en el invierno, va a mantenerse un poquito más estable, ¿sí? Después podemos ver, y hay algunos trabajos de aplicar en una sola vez, en 2 veces, etcétera, etcétera. De todos modos, también hay que buscar oportunidades. Y por ahí, si la oportunidad la tengo temprano, háganlo temprano. No se queden dormidos, como ocurría muchas veces, y ocurre muchas veces en el trigo o en la cebada, que decimos aplicar al macollaje y se van cuando ya está encañado. Es decir, no lo vemos, pero si tocamos el tallo principal, tocamos el nudo. Entonces ya definió, en el caso de eso de cultivo de invierno, ya definió la espiga y todo lo demás. Entonces vamos a influir poco en lo que venga a futuro. Entonces, también habrá que ver cómo está la napa, habrá que ver a qué altura está, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo parecido,
cómo es la distribución estacional de la mineralización y es exactamente lo mismo. O sea, lo que mostramos acá es con distintas dosis de nitrógeno y lo que se libera, lógicamente, en el verano para las dos curvas son exactamente iguales. Para 180 kilos de N y 300 kilos de N aplicado. Vamos a tener mucha más disponibilidad en los meses estivales que en la época invernal. ¿Y cuáles son las respuestas que podemos tener al nitrógeno? Por supuesto que tenemos que solucionar fósforo primero, tenemos que aportar algo de fósforo para que realmente lo demás, la energía hay que andar, un auto sin nafta no anda, puede ser muy lindo, tener lindo color, un motor espectacular, pero si no tiene nafta no anda. Fósforo es sinónimo de energía, es nafta. Solucionemos ese problema. Ahora, si yo tengo solucionado ese problema, voy a fertilizar con nitrógeno un verdeo, en este caso es Raygrass, y la respuesta a esto es de Tandil y Balcarce. Después enseguida vemos datos de 9 de julio. Fíjense, 50 kilos de N aplicado. Siempre esto hay que multiplicarlo por 2 para llevarlo a una urea, pero yo digo urea puede ser cualquier otro fertilizante nitrogenado, hay muchos. Me está dando, según este trabajo, 42 kilos y 52 kilos de materia seca por cada kilo de nitrógeno aplicado. A medida que aumentaron la dosis, llegaron hasta 250 kilos de N, la respuesta es menor, ¿sí? O sea, acá por cada kilo de nitrógeno me da 15 kilos de materia seca y acá me da 18. Eso siempre va a ser así, porque a medida que nosotros vayamos aumentando, la respuesta siempre va a ser menor, la ley de incrementos decrecientes. Pero lo que tenemos que fijarnos, y después lo podemos chequear, ahora en un ratito lo vemos, es hasta dónde yo puedo ir, y acá va a depender de las necesidades que también tenga yo como productor. Si necesito más pasto, si necesito menos pasto, si lo hago en menos superficie, si lo hago en más superficie, y hasta dónde yo pago el retorno de este fertilizante que estoy poniendo acá. Eso es, por supuesto, clave. Acá tenemos otros ensayos hechos en la escuela Inchausti, 50, 100 y 200 kilos de nitrógeno, y los datos son parecidos. O sea, hay respuestas de 48 kilos a 21 kilos. A medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, baja la respuesta. Pero hay respuesta. Muy bien, acá tenemos 3 años, hecho acá el 9 de julio, con dosis creciente, van hasta 100 kilos de nitrógeno, desde 25, y acá observen que bueno, este año seguramente fue el mejor o el lote fue mejor porque el testigo, este que no tiene nitrógeno, está partiendo de 6.000 kilos de materia seca producida y a medida que fuimos adicionando nitrógeno, bueno, vamos aumentando y en promedio tenemos una respuesta de 31 kilos. En este año tuvimos 41 y en este año que fue el peor de todo tuvimos 28, 29 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado. Esta transparencia la dejé. La pregunta es, esta transparencia del 2010, hace 10 años, está tal cual. 2010, ahora la vemos. Y la pregunta es, ¿cuándo era más caro? ¿En el 2010 o en el 2020? Hoy. Aplicar nitrógeno, aplicar fertilizante a un cultivo, a un verdeo, a la pastura, lo que sea. ¿En el 2010 o en el 2020? Con los valores que tenemos hoy. Nadie sabe. Bueno, nadie quiere hablar. O sea, no van a preguntar esto después, ¿eh? Esta no la contestamos. Bueno, ahí están los datos reales, 2010. El kilo de nitrógeno en el 2010 valía 3 pesos con 50. El kilo de carne valía 5 pesos. ¿Sí? O sea, haciendo las cuentas estaba necesitando 700 gramos de carne, 0,7 kilos de carne para cubrir el costo de 1 kilo de nitrógeno. Y para hacer 1 kilo de carne yo acá utilicé la necesidad de 11 kilos de materia seca por kilo de carne producido y le agregué un 40% por el desperdicio, por todo lo que quieran. Pueden trabajar con una eficiencia mucho mayor o mucho menor. Yo le digo cómo hice las cuentas. Entonces yo acá utilicé o supuse que estoy necesitando 15,4 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Entonces, haciendo esas cuentas, si 1 kilo necesito 15,4, yo necesitaba 0,7, perfecto, kilos de carne para cubrir el costo del fertilizante, yo estoy
necesitando que cada kilo de nitrógeno me produzca como mínimo 10,8 kilos de materia seca. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Eso en el año 2010. Vamos, ahí está el 2019, vamos al 2020. Un año de diferencia, bueno, si quieren acá eran 39 pesos el kilo y 60 la carne. ¿Sí? Y hoy, yo acá pongo valor del fertilizante, son 50 pesos el kilo, y la carne, depende de qué categoría tomemos, hoy, qué sé yo, no sé cuánto hizo, pero ayer, no sé, un novillo de 350 kilos a 3,90 hizo 102 pesos. Yo tomé 90 pesos. ¿Está? El kilo de carne. Entonces, no necesito 700 gramos, necesito medio kilo, 550 gramos de carne para cubrir el costo del fertilizante. Haciendo la misma cuenta, ahora estoy necesitando que 1 kilo de nitrógeno me produzca mínimamente 8,5 kilos de materia seca. Si me produce eso, de ahí para arriba es ganancia. Y si yo tomo de las curvas que le mostré, el peor resultado, este es el peor resultado, 28,9, bueno, perfecto, 28,9 menos 8,5, me queda 1,3 kilos de carne extra. Pagué el fertilizante y me quedó una ganancia de 1,3. Si vale 100 pesos, estoy ganando 130 pesos por cada kilo de N aplicado. Entonces, no cabe duda, aunque los números digan o parezca otra cosa, hoy, 4 de marzo, es más barato el fertilizante nitrogenado dentro del sistema ganadero que hace 10 años atrás. ¿Cuánto aumentó? Ahí está. En 10 años aumentó el nitrógeno 1.428% y en la carne aumentó el 2.000%. ¿Sí? Esa es la relación que tenemos. Muy bien. En lo que respecta a Regras, ensayos viejos del 9 de julio, pero que creo que son interesantes. Las producciones están distribuidas a lo largo del año, pero fundamentalmente cuando aplicamos a lo largo del cultivo, ¿no? De otoño, invierno y primavera, pero cuando nosotros aplicamos nitrógeno, lo que hacemos es un poco equilibrar un poco más estas barras de producción. Observen que el testigo está con un 21% en la primer corte, y cuando nos vamos a dosis de nitrógeno de unos 50 kilos, ya este 21 se hace un 28, y acá, bueno, se estabiliza un poco más, y siempre es interesante poder tener distribuciones más homogéneas. Otra cosa clave, muy importante, Gonzalo lo mencionó a la pasada y lo dijo por fecha de siembra, y a fecha de siembra le agregamos ahora fertilidad. Entonces, con la fertilización no solamente vamos a obtener más producción, acá hay una diferencia de 3.800 kilos de producción entre fertilizar con nitrógeno y no fertilizar, entre 100 y 0. Y además hay casi un mes antes de entrar los animales a comenzar a pastorear. Es decir, no solamente tengo más producción, sino que la tengo en menor tiempo, empiezo antes a producir. Por supuesto que si puedo entrar antes a producir, voy a tener ya de por sí una mayor producción por tiempo, ¿no? Entonces, eso es también realmente importante. Esto ya está desactualizado, no lo pongamos, pero siempre pensémoslo para otra oportunidad. En el manejo del nitrógeno, tengamos en cuenta la napa, a qué altura está. Muchas veces, si tenemos la napa cerca, por ahí nos conviene dividir las aplicaciones, ir con aplicaciones más conservadoras para tratar de que no se lave, porque con una lluvia muy pequeña en milimetraje se puede lavar y ese nitrógeno que se va a la napa se pierde. Hoy, lamentablemente, las napas se han ido realmente bastante lejos en muchos casos. Aplicar toda la siembra o dividido, bueno, se puede dividir, no cabe duda, se puede aplicar parte a la siembra. Fíjense en acá, cuando la misma cantidad de nitrógeno está dividido, hay una producción prácticamente de 500 kilos más de materia seca por hectárea. No es malo, tenemos un costo adicional de una pasada más. El costo de fertilizante es exactamente el mismo. Lógicamente que 500 kilos de carne van a pagar con creces una aplicación más. Y acá también tenemos que jugar un poco con lo que tengo en el suelo, como les dije, y también con el tema de napa. Si la napa está lejos, no tiene mucho sentido andar dividiendo, apliquémoslo temprano. Habrá que ver también cómo y también cuánto se nos puede perder, que es otro tema
importante y sobre todo en siembras tempranas. Y ahí lo tenemos esto graficado de otra zona, pero para entender el concepto es válido igual. Esto es en Rafaela, es en marzo, trabajando con 50 kilos de nitrógeno. Depende del tipo de producto. En el caso de urea, es uno de los que más probabilidades de pérdida tiene. Acá estamos hablando de un 7%, un 8% que se perdió. Estos son los días, esto es tomado en un periodo. La pérdida es la sumatoria de todos los días. Se da normalmente desde los primeros momentos de aplicación y ahí es donde normalmente si el gránulo de urea se hidrolizó, se liberó, se disolvió, es donde puedo empezar a perder. Si realmente llueve, tengo una lluvia de 10, 15, 20 milímetros y se incorpora, la pérdida se minimiza sustancialmente. Hay algunas otras fuentes que las pérdidas son menores y el año juega. Más que el año, la temperatura. Acá está asociado a mes del año, marzo. Acá en abril la temperatura afloja un poco y lógicamente que la pérdida, como ven, ya no llega al 8% máxima en el pico de los 3, 4 días, sino que está en 3, 3,5%. La toxicidad, en el caso de forrajeras no es tan problemático o de siembras no es tan problemático como puede ser en algún cultivo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta cuando tiramos un fertilizante en la línea de siembra. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta: dosis, distancia entre surco, tipo de cultivo, textura del suelo, la humedad, la capacidad de intercambio. Bueno, hay un montón de cosas que debemos evaluar. Podemos tener más o menos toxicidad y eso no debe pasar. Hay fertilizantes que en su hidrólisis tienen un pH muy ácido, momentáneamente esto, no es que va a quedar ese pH ni de casualidad, pero momentáneamente cuando se disuelve un gránulo de fertilizante, por ejemplo, de un superfosfato triple, puede llegar a un pH de 1, 1,5, 2. Entonces imagínense una radícula de una alfalfa o de un raigrás o del cultivo que sea, naciendo, la quema, directamente la quema. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Se pueden fertilizar por ahí al costado o se puede, en el caso de verdeos y en el caso de pastura, esto está un poco minimizado por la cantidad de surco que tenemos. A medida que los surcos son más anchos, lógicamente la cantidad de fertilizante es la misma, el efecto va a ser mucho más marcado que si yo siembro en surcos estrechos. Y mucho menos aún si yo hiciese doble pasada. También se puede aplicar boleado, dependiendo el tipo de fertilizante, inclusive el fósforo, ya saben, y muchos de ustedes lo hacen. En el caso de pasturas o verdeo también se podría llegar a bolear, siempre y cuando tengamos buena física de suelo, buena porosidad de suelo. El agua se va a encargar de ir incorporándolo. Una técnica adecuada sería tirar un 80% boleado, por ejemplo, y guardarse un 20% para aplicar en la línea. Una pequeña dosis, lo que me da un margen de seguridad mayor hasta que tengamos lluvias importantes y se puede incorporar ese fertilizante. Es mucho más homogénea la aplicación boleada, mucho mejor distribuida. Después, para hacer análisis de suelo y no tener problemas, porque por ahí voy y picoteo mal, picoteo en líneas donde hubo fertilizante o cantidades, y ese resultado por ahí me da cualquier cosa. Me pongo contento porque encuentro un valor a lo mejor de fósforo alto, pero tengo que ser consciente que si estaba en 6 partes por millón y trabajé con 100 kilos de amónico, monoamónico, no puedo estar en 15 en el otro año, o a los 2 años que haga un análisis. O sea, algo pasó. Muy bien. Una pregunta que queda para ustedes. ¿Qué opinan? Hay mucha gente, pero están todos callados. Ahí habla agricultura, ganadería, degradadora o recuperadora de la fertilidad de nuestro suelo. Siempre se habla como que la ganadería es la gran recuperadora de la fertilidad, y es en gran medida cierto, siempre y cuando hagamos un manejo correcto. En verdad la ganadería lo es, el problema somos nosotros. A la ganadería la maneja el ser humano, o sea, somos nosotros los que estamos produciendo una pastura, manejando un rotativo, etcétera, etcétera. Entonces podemos encontrar situaciones como las que tenemos acá, unas pasturas realmente muy lindas, un rodeo muy, muy lindo, como está ahí, una pastura con cebadilla, trébol blanco, etcétera, etcétera. Ver el suelo, ver realmente que si lo miramos más cerca vamos a ver los poros, los macroporos, vemos lombrices,
O sea, un suelo que tiene vida, realmente fantástico. Eso es recuperador, seguro de la fertilidad. Pero también podemos encontrar situaciones de este tipo y no quiere decir que esté mal, porque hay que producir y hay que producir. El tema es cómo y cuántas veces hacemos esto y cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, acá hay rollos, ¿sí? Acá adentro hay picado de silo de maíz, eso que está ahí. Entonces, ¿eso de dónde salió? De ahí, ¿sí? Y si salió de ahí, fíjense, acá está esto en labranza convencional o reducida, ha llovido, están sembrados los surcos, están a favor de la pendiente, esto no es de julio, no es de otro planeta. Esto que ven acá negro es materia orgánica, que se está yendo hacia el bajo. Cortaron esta altura, de acá se fue todo, se fue la espiga, se fue el grano que tenía, la chala, el tallo, absolutamente todo del lote. Si yo el maíz se lo usaba para grano, quedaba todo eso, quedaba, salvo que lo enrolle, como ese señor. ¿Está? Esto es un rollo de maíz, que no sirve para mucho, pero bueno, qué sé yo, ante una circunstancia se puede utilizar. Gonzalo mostró la quema de un bajo. Este no es un bajo, ¿sí? Esto es peor. Esto no es un bajo, este es un lote espectacular, esto es soja, esto es rastrojo de soja. Y acá han hecho una andana de soja y lo están quemando, seguramente para sembrar en directa ahí arriba. Porque por ahí con la semilla chiquita, surco estrecho y demás, a lo mejor la máquina se atora, etcétera, etcétera. Y esto está escrito, que en su momento se escribió, lo escribió Héctor, yo le di una mano, un caso real de un productor de 9 de julio, cuando la fantasía se hace realidad, 4 cosechas al año. Esto lo hemos explicado, ¿no? Trigo o cebada, que había hecho, no me acuerdo, el productor cosechó el grano, cosechó la paja, y después, digamos, ahí después del cultivo ese, sembró soja de segunda, cosechó el grano y cosechó la paja de la soja de segunda. O sea, esas son las 4 cosechas. Pero al año siguiente, en el lote de al lado, se esmeró un poco más y llegó a superarse. En realidad, si nos esforzamos, siempre nos superamos, y él logró hacer 5. Y la quinta fue, después de haber hecho lo que les dije, le metió las vacas. En la tierra, lógicamente, pero no quedaba prácticamente nada. Entonces, ahí, estos ejemplos que le estoy dando, en ese caso no creo que sea tan recuperadora la ganadería de fertilidad. Pero no es la ganadería, somos nosotros el manejo que le estamos dando. Hoy un rastrojo de soja, por ejemplo, y de un maíz también, lo que tiene, digamos, es cantidades que no aportan mucho. Un rumiante lo va a aprovechar igual, y si eso le ponemos un poquito de urea y alguna otra cosa, vamos a mejorar. No quiere decir que no se pueda utilizar. Yo creo que hay que pensar y planificar cómo vamos a hacer la ganadería para no utilizar lo que es espectacular para mejorar el suelo, en utilizarlo en un sistema que es poco eficiente, que esto sea parte de la alimentación de un rumiante. ¿Qué debe contener un suelo? Y bueno, lo que está para la izquierda es malo, o sea, materia orgánica menos de 2, y hay muchos lotes 9 de julio con menos de 2 y en la zona con menos de 2. Sería bueno tener más de 3,6, y bueno, de eso hace largo tiempo que estamos alejados. No quiere decir que no haya lotes con 3,6 o más en 9 de julio, hay, pero son muy pocos. Entonces, normalmente podemos decir que estamos más concentrados acá, entre 2,1, 2,5, ahí. Estamos en un valor bajo de materia orgánica. Y la materia orgánica es, en gran medida, la madre de la fertilidad, química, física y biológica. Bien, a partir de ahí podemos hablar fósforo, y fósforo estamos acá, ubicados dentro de esta escala. Entre 6 y 10 están la mayoría de los lotes, o sea que estamos de bajo a muy bajo. Estamos muy lejos de estas partes en donde necesitamos para algún tipo de cultivo, por ejemplo, una alfalfa. pH, bueno, sacando los campos bajos que hoy contó Gonzalo, que van a tener pHs acá y más alto que esto también, él mostró algún ejemplo. Bueno, los campos en agricultura y, digamos, para hacer una avena, un ryegrass o hacer una pastura polifítica de buenas especies, están en pHs bajos, muy bajos. Y cada vez vamos bien, vamos poniéndolo peor. ¿Qué contienen suelos vírgenes? Esto siempre lo he puesto, esto sigue estando en la corona, el lote del santuario, 8% de materia orgánica. Fósforo,
Estábamos hablando de prácticamente 58 partes por millón. Calcio en cantidad, magnesio también alto, azufre muy alto, muy bueno. pH, fíjense en dónde estaba el pH. Hoy estamos hablando de pH 5.5, 5.6, 5.8. Bien. Esto es viejo, fósforo. El 60 año 2002. El 60% por debajo de 10, lotes de 9 de julio. Año 2004-2005. El 74% por debajo de 10 partes por millón de fósforo. ¿Sí? Esto no es de nuestra zona, materia orgánica. Observen, amarillo y rojo. Acá tenemos el 40%, está por debajo de 2. Esto es suelo fértil. Son todos lotes agrícolas, lotes buenos, digamos, que podría ser para ganadería. Entonces estamos mal, realmente muy, muy complicado. Bueno, analizar el suelo no cabe duda, estamos recontra lejos, un análisis cada 300 hectáreas se hace en Argentina. Los brasileros hacen un análisis cada 40 hectáreas, tan vecinos nuestros, o sea que el concepto es un problema de concepto, no es un problema de costo, de que es caro, no, porque si hacen la cuenta cuánto sale un análisis y lo dividen por las cantidades de hectáreas, es muy barato. Pero lamentablemente lo hacemos todo a ojo, o sea, me parece, creo, vamos a echarle un poquito y total, no puedo gastar más. No, podés invertir lo que vos podés, pero a lo mejor lo podés invertir de manera diferente, ¿sí? Bueno, esto también creo que esto me parece que es lo más claro que hay para darse cuenta de que vamos mal en lo que hace a fertilidad. Estos son los trabajos de Hernán Saín Rosas, que tomó toda la región pampeana y analizó, acá hay muchos datos interpolados y demás para poder hacer estos mapas, no cabe duda, pero la generalidad de los casos se ajusta muy bien. Este es un suelo virgen, esto está referido a materia orgánica, estas tres fotos, esto es en el 2011 y esto en el 2018. Entonces vamos a tratar de ver esto contra esto, de última. O sea, fíjense en que prácticamente vamos a poner 10 años, en 10 años, cómo se cayó materia orgánica. Acá el color verde son valores altos. Entonces, acá teníamos verde en toda esta zona, fíjense en cómo este verde oscuro se transformó en un verde mucho más clarito, este verde bien oscuro desapareció y, bueno, empieza a crecer sustancialmente los tonos más anaranjados que denotan un contenido de materia orgánica que está entre 2 y 3%. Esto que está acá es para pH, lo que hablábamos hace un rato. Miren, así era el suelo virgen. Acá estamos en el 2011. Este color es 5.9 a 6.4. Y este es el 2018. O sea, pasaron 10 años. Pongo 10 años para redondear. Miren esto. Acá, 5.3 a 5.9. 5.3 a 5.9. Ahí nos vamos a preocupar por echarle más fósforo. Va a quedar retenido, va a quedar inmovilizado. Entonces, hoy tenemos que empezar a pensar que esto tenemos que empezar a solucionarlo, a corregirlo, porque va a ser muy tarde cuando reaccionemos. Va a ser muy, muy tarde cuando reaccionemos. Fósforo, bueno, más o menos la misma historia, nos vamos quedando, pese a que se fertiliza, pero ¿cuánto fertilizamos? Y bueno, en Argentina, el promedio de la Argentina no se alcanza a cubrir el 50% de lo que se exporta. O sea que todos los años sacamos un 50% de la cuenta bancaria, que no la reponemos. Sé que hay muchos problemas, sé que hay infinidad de cosas, pero hemos hecho muchos ensayos y hemos demostrado muchas veces, muchas oportunidades que tenemos de poder lograr producciones mejoradoras, superiores, pagar los costos de producción, pagar los costos de aplicación y quedar un remanente económico positivo, sin contar, en este caso de fósforo, lo que queda en el suelo, porque una de las cuestiones siempre explicitadas es, pero yo no sé si el año que viene me voy a quedar en los lotes agrícolas en este campo. Bueno, los pasos, magnesio para todos es más o menos igual, los pasos, pues eso está publicado. Fíjense en fósforo, una alfalfa, para que no tenga limitaciones, para producir el 90%, al 90% de su capacidad tiene que tener cerca de 25 partes por millón. Entonces no cabe duda de que es imposible que una alfalfa pueda producir tanto y es imposible que pueda durar muchos años, ¿sí? Y antes la alfalfa duraba 20 años, sí, antes, pero antes también tenemos 58 partes por millón de fósforo, hoy tenemos 6, dentro de las cosas, pH,
Antes teníamos un pH cercano a 7, hoy estamos 5,4, 5,5. ¿En qué pH vive el Rhizobium mililotus, que es la bacteria que fija nitrógeno? Dijimos 30 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. O sea, que si hacemos 10 toneladas de materia seca, son 300 kilos de N, son 600 kilos de urea. Está 300 kilos de N, el suelo no se lo puede dar porque no los tiene. Posiblemente o si los tiene un año, no los tiene todos los años. Entonces empieza a caer. Se los da, como dijimos, la fijación. Pero la bacteria esa, el Rhizobium meliloti, que no, digamos, es distinta a la de soja, que es otra bacteria, se llama Bradyrhizobium, japónico es la de soja, son dos que fijan, pero son distintas. El Brady, la de soja, puede vivir hasta un pH 4 y menos también. Vive en China, en los suelos de China tienen pH 3 y pico, 4. ¿Está? Pero los de acá no. El meliloti no puede, cuando cae el pH de 6 hacia abajo, empieza a fijar nada o termina muriendo. Entonces nuestros suelos están complicados y esto que estoy hablando es válido para la soja, para la alfalfa, para el trébol blanco, para el trébol rojo, para todas las leguminosas. Muy bien, ahí tienen, fíjense, el rendimiento de alfalfa en función del nivel de fósforo en el suelo. Si yo tengo un valor de entre 5 y 10, estoy produciendo entre el 50 y el 70% de la capacidad. Entonces, si va a producir 10 toneladas, puedo producir 5, o 6, o 7, pero no 10. A medida que aumenta, lógicamente, ya en estos valores el 90% lo tenía con 24, que es lo que le mostré en la gráfica anterior. Bueno, pasamos. No solamente es necesario para producir más, sino para producir un pasto de mejor calidad. Acá lo tienen bien claro. Nivel de fósforo, pentóxido de fósforo en el forraje, o sea, o en el suelo. Si yo tengo más en el suelo, fíjense en el forraje, esto es raigras, esto es pastomiel, otra gramínea de campos naturales, de muy buena calidad, 0,17 a 0,47% de fósforo en el forraje. Entonces, lógicamente, esto es lo mismo que comer un alimento bien nutritivo a comer un pedazo de cartón. El cartón no me va a alimentar nada, estoy comiendo y hasta me puedo llenar la panza, pero no más que eso, no sirve. ¿Cuándo aprovechar los forrajes? Los forrajes también, los forrajes tiernos van a tener siempre mejor calidad nutricional. Ahí lo tienen, este otro trabajo de afuera, pero en estado vegetativo temprano están con mayor cantidad nutricional, nitrógeno, de fósforo, de azufre, que en floración, por ejemplo. Fíjense, de 2 a 3% a 1,4, 1,8, la mitad, de 0,22 a 0,16, de 0,11 a 0,08. Entonces, mejor provisto de nutrientes van a estar en estados tempranos de desarrollo. También esto es manejo. La última curva, la de abajo, esto es un trabajo de Ángel Berardo, bastante viejo, dosis de fósforo en el suelo y contenido es lo mismo que le expliqué anterior, de otro trabajo, contenido de fósforo en una pastura, de 0,20 a 0,29. Y lo mismo va para el resto de los cultivos. Muchas veces también se puede degradar rápidamente el suelo. Hay un trabajo de Díaz Orita de 3 años de pastura de alfalfa cortada, sacada. Cortamos la alfalfa y la sacamos, cortamos y la sacamos, la damos en un filón, la damos en rollo, lo que quieran. No es que esté mal, siempre y cuando lo sepamos y sepamos después cómo manejar eso. Entonces fíjense en cómo en los primeros 10 centímetros, en 3 años, solamente 3 años, ahí está, cómo el contenido de fósforo en el suelo cayó. Acá cayó más de 10 partes por millón. De 10 a 20 centímetros cayó otro tanto más. ¿Sí? Y recién abajo quedó más equilibrado. Entonces, a tenerlo también en cuenta. El fósforo que ustedes aplican normalmente, hablando de los fertilizantes convencionales que utilizamos en la zona, no se utiliza ninguno por menor dosis aplicada en el primer año de aplicación. Siempre le queda un remanente. Si en el fósforo parte va a la solución del suelo, parte queda retenido en materia orgánica, parte queda retenido en arcilla, etcétera, etcétera, y ahí va alimentando a la solución del suelo. Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Respuestas a fósforo y azufre, hecho acá también el 9 de julio, dosis de fósforo creciente y con 5, 10, 20 y 30 kilos de azufre. Siempre donde hubo azufre fue superior a donde no hubo. O sea, eso ya lo tenemos claro. Y
En el caso de la adición de fósforo, observen que fue prácticamente creciente, sobre todo cuando se le adicionó azufre, aún hasta dosis realmente altas de fósforo aplicado al suelo. O sea, las producciones van creciendo. Acá tenemos los kilos de materia seca producida que llegan a los 14.000 kilos por hectárea. Estos son ensayos que se hicieron en otra época, pero sirven, y ya hablábamos en esa época de encalado, pero hoy no se aplica. Fíjense, esto no es de 9 de julio, esto es de Hugo Viva en Rafaela, le muestro de 9 de julio, fósforo con dosis creciente, 0, 40, 80 y 140, miren lo amarillo, va creciendo la producción. Y cuando vemos este color magneta es fósforo más 2.000 kilos de cal. O sea, en todos los casos la adición de cal mejoró. Y estaban con un pH que no era malo, 5,9. No era tan malo. Muy bien. Este trabajo hecho en Casares, año 96, se publica por Luis Carlos, 4 años de producción, es una alfalfa pura, testigo, 1.000 kilos de cal, 2.000 kilos de cal y 3.000 kilos de cal. Acá para hacerla corta hay 2 cosas o 3 para ver. Miremoslo así. Producción total, el testigo dio 30.000 kilos en los 4 años de materia seca. 1.000 kilos de cal dio un 17% más. 2.000 kilos de cal, 46% más. Y 3.000 kilos de cal, 66% más que el testigo. ¿Sí? Por encalar. Muy bien. ¿Y qué pasó después del 4.º año de producción? Se medía la cobertura. ¿Sí? La cobertura es ir con un pinche que marca los espacios vacíos. Entonces se van contando los espacios vacíos y se calcula qué porcentaje de suelo cubierto o descubierto hay. ¡Qué sorpresa! El 4.º año de producción, que es la línea amarilla, prácticamente entre 2.000 y 3.000 kilos de cal teníamos entre el 85 y el 92% de cobertura. O sea, que esa alfalfa seguía tranquila, produciendo perfectamente bien. Ahora, el testigo tenía el 50%. Esto lo pueden tomar como quieran, es decir, de 1 hectárea tengo media. ¿Sí? La otra media, nada. O tengo 1 hectárea con el agravante que esos espacios vacíos lo va a ocupar la maleza, que va a ser peor, porque me va a competir, va a tomar el agua, va a tomar los nutrientes, etcétera, etcétera. Las coronas, ahí tienen el testigo, 1.000, 2.000 y 3.000 kilos de cal, de la alfalfa. ¿Sí? Otro ensayo, este también es con distintos tipos de elementos, un pH 6,1, ya acá el pH no es limitante. 6,1, para alfalfa ese pH no es limitante. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Conductividad baja, materia orgánica 2,3, fósforo bajo para una alfalfa, ¿sí? Potasio, bueno, de esto estamos trabajando, ya acá es alto, estamos bien alto acá, pero potasio también nos estamos cayendo. Azufre bajo, magnesio también bajo, calcio bien, cobre bien, boro bajo, hierro bien, manganeso bien y zinc ahí, bien, en el límite podemos decir bien, 5 partes por millón. Muy bien, los elementos, etcétera, etcétera. Miremos, a ver, el testigo, 10 cortes, 18.000 kilos. El completo, el que tuvo todo, fósforo, magnesio, azufre, boro, zinc, se corrigió el pH, dio 27.000 kilos. Hay un 47% más de producción en 10 cortes. Miremos acá a ver qué otro número tenemos alto, o sea, alto, digamos, el más bajo sería, cuanto más chico sea este número, más respuesta tengo. 121, o sea, acá, haberle sacado fósforo, completo menos fósforo, fue el que más limitó la producción. O sea, fíjense que voy al 121, me acerco acá y la diferencia, acá el 26% menos de producción me lo está dando por la carencia de fósforo. ¿Cuánto teníamos? 6 partes por millón. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? Magnesio también, dijimos estaba bajo, de 47 a 33, esa diferencia es por magnesio. Azufre estaba bajo, más o menos lo mismo. Boro estaba bajo, lo mismo. Zinc dijimos estaba bien, 5 partes por millón, estaba en el límite para una. Y pH dijimos que estaba bien, prácticamente no aportó nada. O sea, que el análisis sirve, ahí lo tienen bien clarito. O sea, si interpretamos, hacemos un análisis correcto, interpretamos bien los datos y procedemos en consecuencia, bueno, creo que los resultados lo dicen todo. Bueno, otro más de encalado, también respuestas interesantes. 5.000 kilos más de materia seca. Y para terminar, recordemos que, vamos a terminar unas transparencias más y terminamos,
Esto es del CREA, que lo tomé del CREA prestado, en donde hay adición también, es para mostrarle que por ahí no es como el ensayo anterior nuestro, que el completo, bueno, pero a nosotros nos da prácticamente 8.000 kilos más de materia seca. No, hay otros ensayos de otras instituciones que también hay respuesta interesante. Base fósforo, esto tenía 150 kilos de fósforo de diamónico, monoamónico, perdón. Cuando aumentaron la dosis de fósforo, el lote estaba con un contenido de, bueno, quedó tachado acá, no lo alcanzo a ver, pero era un contenido de fósforo bajo. Aumentó la dosis de fósforo a 230 kilos e incrementó el rendimiento un 9%. Ahora fíjense cuando se puso un poco de azufre dentro del ensayo. Acá se aplicó 15 kilos de azufre elemento. 15 kilos de azufre elemento permitió incrementar respecto al testigo que tiene fósforo un 18% más la producción. ¿Sí? Y cuando a esa fertilización de fósforo, azufre y demás se le agregaron micronutrientes, se incrementó un 5% más la producción y un 23% respecto al testigo con fertilizante. Entonces, se puede lógicamente mejorar, y esto es importante, como decimos en agricultura. Por en agricultura queremos hacer una cantidad enorme, pero a lo mejor podemos hacer mucho menos y aplicar una mejor tecnología y vamos a llegar a un mejor resultado. Vamos a trabajar menos y vamos a dejar tierra liberada para producir o hacer otro tipo de producción. Tenemos que eficientizar los procesos, tenemos que crecer, tenemos que agrandar el potrero, pero agrandar el potrero es con más producción, con más biomasa, con más alimento para producir. Bueno, esta transparencia, esto que viene, yo lo tendría que haber puesto al inicio de la charla, de verdad. Pero si lo ponía al inicio de la charla, posiblemente ustedes se hubiesen ido. Ahora, si lo pongo ahora, viene la comida. Es capaz que le cae mal. Así que, ¿qué quiere que le diga? ¿Lo dejamos acá y quedamos ahí o lo vemos? Ustedes deciden. Bien, yo no me hago responsable. Precipitaciones del 9 de julio. 2019-2020, lo que va, enero del año pasado, esto explica un montón de cosas. Enero del 2019, más de 350 milímetros. En febrero, nada, 24. En marzo tuvimos en 150. Esto que hay acá es lo que definió los buenos rendimientos de los maíces, de primera y tardío. Los dos. Los de primera le llovió, ¿y qué le faltó? ¿Qué le faltó? Sol. Muy bien, sol, claro, llovía todos los días, no había luz. Los de tardío no le llovió, pero le llovió antes, estaba el agua abajo, la tenían acumulada. ¿Y qué tuvo? Sol, ¿qué es lo que le falta? El día, o sea, la luz empieza a cortar. A partir del 21 de diciembre, los días se van haciendo cada vez más cortos. Entonces, la longitud del día no la podemos cambiar, la tuvo, pero tuvo calidad de luz. No es lo mismo un día nublado, cuánta radiación está llegando, un día como los que tenemos ahora, que el cielo está azul todo el tiempo. ¿Sí? Entonces llega cantidad y calidad de luz. Entonces, eso hizo que el año pasado el rendimiento de los maíces de primera fuesen igual, y los de tardío igual. Es más, el máximo rendimiento que tuvimos fue un maíz sembrado tardío. ¿Qué pasó acá? 4 meses sin agua. ¿Se acuerdan? La última lluvia importante fue en junio, acá, junio, el 17 de junio, 70 milímetros acá en la cabecera del partido. Y después hasta mitad de octubre, no estoy contando la lluvia de 2 milímetros, 3 o 4 porque no aportan absolutamente nada. La lluvia importante, la primera fue a mitad de octubre, pasaron 120 días. Y después llovió, o sea, en octubre sumamos 100, en noviembre otros 100 y en diciembre un poco más. ¿Sí? ¿Cómo fue el rendimiento de trigo? ¿Acá? ¿9 de julio? Bueno, algún problema tuvo que haber
tenido más que eso, porque los rendimientos en general en el partido de trigo fueron buenos a muy buenos. O sea, acá faltó agua, pero estaba todo esto. Había napa. Fíjense, en noviembre, diciembre y enero, lo que necesitaríamos es por lo menos tener en cada uno de estos meses 150 milímetros. ¿Sí? Que es lo que necesitamos para alcanzar la evapotranspiración que cualquier cultivo tiene. Entonces tuvimos menos, por lo tanto, ¿dónde se tomó? Del suelo. Por eso los maíces de primera van a llegar más o menos bien este año. ¿Sí? Ahora, fíjense en enero y fíjense en febrero, cabecera del partido. Esto puede variar de un lugar a otro, claro que sí. Pero acá estamos con 70 milímetros y acá estamos con 63. Entonces, lamentablemente, estas fotos de hoy a la mañana, esto para ubicarse, ruta 65, la carga que hay ahí donde había un lavadero de auto antes de llegar al puente, mano derecha, yendo para el lado de Duñá, ¿se ubican? Bueno, esa laguna es esta, está seca. Está seca. Si miran la altura que hay desde el piso de la laguna hasta arriba, donde está el cultivo sembrado, hay más de 2 metros. O sea que la napa está por debajo de los 2 metros, que es bueno, pero hay lugares que está 3, 4 metros, ¿sí? Y esto que está acá, el descanso de la Virgen, ¿sí? Pasando el puente, el descanso de la Virgen. Todo esto era agua. Esto está todo lleno de pasto. O sea, esto si ustedes, ahí está el borde, el otro borde, está la soja sembrada, ¿sí? Bueno, queda un poquitito de agua, nada más. Entonces esto lamentablemente es grave, porque hasta ahora lo que nosotros hemos tenido, prácticamente del 73 a la fecha, hemos tenido carencias de agua seguro en muchos periodos, faltas de lluvia, pero el fusible fue la napa freática. Siempre estuvo y alimentó y dio y aportó y los cultivos estuvieron bien. Hoy la napa freática en muchos lugares ya no está. Lamentablemente no está o está, pero no puede aportar mucho al sistema de producción. Eso es importante de verificar dónde está. Siempre lo decimos. Entonces, esto es el 26 de febrero. Hoy esto es peor, lamentablemente. Del 26 de febrero al 4 de marzo, ¿qué pasó? Tuvimos todos días arriba de 30 grados de temperatura. ¿Sí? Entonces, esta es la disponibilidad de agua útil, es decir, el agua que puede tomar el cultivo. 9 de julio está por acá. 9 de julio entonces tenía el 26 de febrero un 10% de agua útil, del agua que puede tomar la planta. ¿Sí? Entonces, lamentablemente ya no hay nada. Por eso es que se acelera la maduración, por eso es que se empiezan a caer, por eso es que vemos manchones, que son suelo, la parte del suelo donde está más apretado, hay un veteo o algo por el estilo, y los cultivos de segunda empiezan a abortar, en muchos casos, a caerse las chauchas en la soja, etcétera, etcétera. Esto es lo más triste. Bueno, tomémoslo con calma porque lamentablemente son pronósticos y esto no está cerrado, no está dicho. Esto lo hemos visto que ha cambiado infinidad de veces, ¿no? Pero bueno, yo tengo el deber, esto está publicado, está en el INTA, entran en la página Clima y Agua y lo van a encontrar. ¿Cuál es la tendencia climática trimestral de precipitaciones? Marzo, abril, mayo del 2020. Bueno, esto. O sea, ¿qué dice esto? Inferior a lo normal un 40%. Inferior a lo normal un 40%. Eso es lo que dice. Después hay que ver si pasa o no pasa, no lo sé. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Lo inverso. Superior a lo normal entre un 40 y 45%. O sea, vamos a tener un otoño cálido, en principio, y seco. Si viene un pronóstico de lluvia, ahora a partir del 10, 11, 12, ahí hay un pronóstico de lluvia. También puede ocurrir que justo en este sector tengamos unas nubes que se quede un rato más y nos largue una cantidad de agua importante. Ojalá que así sea, porque pasa, puede pasar. Entonces esto hay que tomarlo en un contexto más global, no en un punto, no en un campo menos todavía. No lo podríamos nunca saber. Cosas que no son buenas, pero bueno, la información está disponible. ¿Cómo está el Pacífico? ¿Cómo está el Atlántico? Y el Pacífico está frío. Solamente hay un foco cálido medio contra el lado de Australia y demás, pero en general el Pacífico hacia el lado del Ecuador está frío. ¿Sí? ¿Y cómo está el Atlántico? El que nos salva realmente, en gran medida nos salva enormemente. Está recontra frío.
Entonces, esto no puede generar, el anticiclón no puede generar acá el movimiento para entrar, la humedad que entra por Brasil y descarga en la región pampeana. Tampoco. O sea que estamos bastante al horno. Entonces, lo último, la proyección que hoy hay, que esto es necesario ajustarlo seguramente mucho más adelante, porque los pronósticos y los datos que se reciben o que reciben los meteorólogos para alimentar los modelos con los cuales trabajan, se consiguen más adelante, pero van ya teniendo algunos adelantos y bueno, el grado de precisión, por supuesto, es menor. Pero la tendencia es esta. Fíjense, esto es enero, febrero, marzo, ahora. Que en verdad, en gran medida no se cumplió. Por eso le digo, ese es el aliciente también. Que no crean que todo esto se va a cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Qué decía? Enero, febrero, marzo, esta proyección viene ya de hace un tiempo, ¿no? No la hicieron hoy. Y decía de que prácticamente teníamos un 55% de probabilidad de ser niño. El niño llueve, no llovió. ¿Sí? Ahora, dándole crédito igual a este cuadro de situación, observen, acá estamos en septiembre, octubre, noviembre de este año, 2020. ¿Sí? Agosto, septiembre, octubre, se van superponiendo siempre un mes. Julio, agosto, septiembre, junio, julio, agosto, mayo, junio, julio, bueno, del 2020, de este año. Miren la columna azul. La columna azul que dice, niña. ¿Sí? Y fíjense en cómo se va incrementando. O sea, las probabilidades de que tengamos una niña o un año neutro representan la sumatoria de los dos un 80%. Tenemos 40 de uno y 40 de otro, lo que queda es niño. O sea que esa es la proyección que hoy por hoy tenemos. Lamentablemente no es de la noticia más agradable para recibir o darles. Después que se cumpla o no es otro cantar. Pero sí es importante conocerlo, tener idea de esto para, bueno, tomar decisiones y ver qué tipo de decisiones tomo. Que esas las tomamos nosotros, no las toma la soja, ni el maíz, ni la pastura, ni nada. Nosotros somos los que tomamos esas decisiones.